los seguidores de la revista Forbes Colombia les doy la bienvenida a este foro de banca, fintech e inversiones, en este panel que hablaremos de tokenización de activos digitales. Hoy me acompaña Mateo de los Ríos, subdirector para Gobierno, Sector Público, Real Estate y Construcción de EY Latinoamérica. Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación, encantado de estar acá. También nos acompaña Daniel Acosta, él es gerente general de Binance para América Latina del Norte. Gracias, Daniel. Gracias por el espacio. Y por acá estoy también con Pedro Gutiérrez, él es Head of Internship de Elenet. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría que entremos un poco en el contexto del tema y explicarle a nuestros seguidores de qué vamos a hablar en el panel de hoy. Daniel, me gustaría un poco que me acompañes aquí explicándole a nuestros seguidores qué es la tokenización de activos y por qué hace unos años la conversación giraba en torno solo a las criptomonedas y hoy esto está cambiando y la tokenización empieza a acelerarse. Cuéntanos qué ha pasado allí. Sí, la tokenización es básicamente la representación digital de los derechos de una persona sobre un activo. Y lo que hemos visto es que si bien Bitcoin fue la primera criptomoneda que utilizó la tecnología blockchain, lo que empezamos a ver ahora es que a través de esta tecnología se pueden ya registrar ese tipo de activos en el blockchain para ayudar mucho con la distribución de estos activos, darle acceso a mucho más personas y procesar ese tipo de activos de una manera mucho más ágil. Entonces estamos viendo ahora que la industria de criptomonedas no únicamente se está enfocando en las criptomonedas tradicionales, sino que ya las entidades financieras también empiezan a ver este ecosistema para ver cómo propiedades como lo que son bienes raíces, como es el oro, como lo son bonos, ya empiezan a poder transaccionarse en este tipo de tecnología que es el blockchain. Algo que hemos visto en la industria blockchain es que la adopción institucional y el gobierno impulsa el crecimiento de la industria. Me gustaría hacer un panorama de cómo está esto en la región y en Colombia específicamente. Mateo, si nos puedes ayudar a ver un poco cómo están adoptando los gobiernos y las empresas la tokenización de activos. Claro que sí, y gracias por la pregunta y la forma como empieza. Yo creo que es clave un poquito desligar la discusión de criptomonedas cuando uno habla de blockchain más que todo en un ecosistema empresarial, porque mucha gente tiene pues el temor, el riesgo, si es básicamente tiene la volatilidad o todo lo que corresponde cuando se habla de criptomonedas. Finalmente el blockchain es la oportunidad de poder transferir valor a través del internet, no solamente información. Cuando uno tiene un internet que transfiere información, pues no necesariamente hay derechos sobre los activos que estén por detrás. Con la tecnología que ya existe, que ya está habilitada, que ya está aprobada, lo que es importante es cómo podemos transmitir información confiable, pero además valor de los activos subyacentes que están ahí, que no necesariamente tienen que ser ni monedas, ni tiene que ser oro, ni tiene que ser, esos son casos específicos, pero también pueden ser inventarios, también pueden ser derechos de propiedad, también pueden ser derechos representados en presupuesto público. Entonces la cantidad de uso adicional que se puede tener en blockchain es más que todo una tecnología que habilita ecosistemas integrados de empresas. Entonces, en esa perspectiva, nosotros desde EY lo que estamos apoyando es a los ecosistemas públicos y privados para ver cómo se pueden acelerar. Ahora, en Colombia ha habido un gran desarrollo, hay compañías de fintech, ha habido inicios de regulación y estandarización de procesos, gente muy activa trabajando en el tema, muchos casos de uso. Yo creo que en la empresa privada el manejo de poder hacer seguimiento de mercancías, seguimiento de alimentos, en la parte de agricultura, en la parte de medicamentos y también en el sector público. Yo creo que hoy como estamos hay una gran oportunidad para poder evolucionar más y en términos de gobierno, por ejemplo, poder tener una trazabilidad en las obras que se hacen utilizando este mecanismo, de tal forma que uno pueda, sin meterse en las discusiones de criptomonedas, poder decir cómo presupuestos públicos para la creación digamos, de escuelas, para la construcción de escuelas, de carreteras, uno puede tener un activo que se represente digitalmente, de tal forma que te permita manejar el control y al final, siempre y cuando las cosas se den, la obra se dé, pues se pueda representar en moneda normal, en moneda local, sin entrar en discusiones más profundas. Entonces, yo creo que hacia allá va un poco el ecosistema, se está trabajando, todavía hay algunos retos que seguramente los hablaremos más adelante, pero eso es lo que estamos viendo en Colombia. Pedro, cuéntame tu perspectiva, cómo ves la adopción para empresas y gobiernos y sobre todo el respaldo tecnológico que necesitamos para llevar esto a cabo está en Colombia. Hablemos un poco de esto.
Yo creo que el respaldo tecnológico existe, la tecnología está preparada y está completamente madura para adoptar este tipo, digamos, de iniciativas que son la tokenización de activos. Y si bien en Colombia pues han existido algunas iniciativas, específicamente en el Banco de la República se hizo un piloto se tokenizó la deuda pública colombiana dentro de un piloto donde afortunadamente tuve la oportunidad de participar antes de estar en el ENET, en una empresa que se llama Pierces Technology, y lo hicimos en alianza con Ripple. Y ese es un piloto que salió muy bien, se tokenizó la deuda pública, se pudo fraccionar y se pudo transparentar y agregarle algunas cosas que hoy no se pueden hacer en cómo está estructurado el bono de la deuda pública hoy en Colombia. Pero más allá de eso, y saliendo de Colombia, pues tenemos iniciativas importantes que están sucediendo en El Salvador con el tema de la regulación. Tenemos iniciativas importantes que están sucediendo en Roatán, en Honduras, específicamente en una zona especial económica que se llama Próspera, que eso es algo que mucha gente no sabe, pero cuando empiezas a investigar te sorprender. Están dando licencias, permiten hacer intercambios, permiten tokenización interna y externa fuera de Honduras. Y bueno, y por supuesto países tan grandes como Brasil, países como Argentina ya están explorando temas de tokenización. Yo creo que más allá de lo que podemos hablar de la tecnología que efectivamente está preparada para asumir este tipo de retos, necesitamos pues que los entes reguladores, inclusive la empresa privada, se pongan de acuerdo y todos los actores de alguna forma generen esos espacios que puedan echar hacia adelante esta nueva forma de hacer negocio, de expandir infraestructura, y bueno, y de agregar algunas cosas que hoy pueden hacerse con la tecnología, pero justamente por la falta de regulación no se hace. Bueno, si algo podemos dejar claro es que los activos tokenizados y las criptomonedas, aunque operen dentro de la red blockchain, son cosas diferentes. Y Daniel, por eso me gustaría preguntarte un poco cómo cambia el esquema de negocio de Binance en este panorama, cuáles son los nuevos retos que afrontan y cómo es ese cambio que están teniendo en el modelo de negocio. Sí, es muy buena pregunta porque Binance hoy es el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Tenemos más de 320 millones de clientes a nivel global. Y nuestro core de negocio siempre fue al principio ofrecerle monedas estables, ofrecerle diferentes criptomonedas a nuestros clientes, pero ya estamos viendo que hay una transición de entidades financieras hacia la tokenización. Así que nosotros estamos viéndonos ya más como con una visión de ser un super app financiero y no únicamente ser un exchange de criptomonedas. Les doy un ejemplo, ya dentro de Binance, por ejemplo, existen acciones tokenizadas y hemos visto un crecimiento en el último año de 28 veces, o sea, 28x el volumen de transaccionado de este tipo de activos en la plataforma y ya hay más de $1.000 millones en circulación en ese tipo de activos dentro de la plataforma. Entonces lo que nos está diciendo esto que verdaderamente hay un apetito. En los primeros 30 días que lanzamos las acciones tokenizadas vimos en mercados emergentes que el 80% del uso o del acceso a ese tipo de tecnología o acciones tokenizadas fue de mercados emergentes. Entonces esto muestra mucho que la tokenización va a ayudar mucho con el acceso. En América Latina, desafortunadamente, no hemos tenido mucho acceso los ciudadanos a este tipo de inversiones y lo que nosotros queremos es empezar a traer ese tipo de activos también a través de nuestra plataforma. Buenísimo, gracias. Bueno, y algo que también impulsa los activos financieros tradicionales y no tradicionales desde siempre es el tema de la regulación, algo que da calma a los inversionistas a la hora de mover su capital. Me gustaría saber un poco cómo es el panorama de regulación en Colombia, que todavía puede estar un poco, digamos que en desarrollo todavía, y cuál es la expectativa, ¿no? También por dónde debe ir esa regulación para que los casos de éxito sean aún muchos más. Mateo, no sé si nos quieras acá complementar. Cuando habla de temas regulatorios, usualmente, y lo hablábamos ahorita desde el panel, los actores quieren, y el gobierno en particular quiere, coger las mejores prácticas de todos los países y de cierta forma como empaquetarlos en una gran ley que cubra todos los temas. Y eso pone unos retos importantes porque no necesariamente todas las conversaciones se pueden solucionar, digamos, en un solo trámite. Hay muchos temas, un tema de regular el tema cripto como tal, digamos, la capacidad, la solvencia, todo el manejo de riesgos, los jugadores que hay en el mercado. Otra cosa es regular, digamos, reglas claras de gobernanza en la cadena, en la toma de decisión, de quién debe participar, de los derechos jurídicos que hay detrás, y de todo lo que puede implicar en términos de data y confidencialidad, manejo de riesgos, ¿cierto? Entonces digamos que lo que vemos es que ha habido diferentes iniciativas
desde regulaciones del ministerio, desde ensayos para llevar ley, borradores hasta la última de este año, en que tratan de tocar los temas, pero desde nuestra perspectiva de una forma, digamos, demasiado grande. Creo que el mercado, hay muchos jugadores con experiencia que han traído de otros países, podemos empezar como a verla, cómo hacemos por pedazos para que vayan habilitando diferentes usos de blockchain, y no terminemos solamente en la parte cripto, sino que los diferentes usos puedan empezar a no solamente ser casos de uso, sino a crecer en casos de ecosistema. Mateo, en el tema de la regulación me gustaría preguntarte cuáles son esos dolores que han visto ustedes en el sector de no poder avanzar por falta de una regulación. Sí, específicamente en Colombia, una de las cosas que más ha adolecido para avanzar con el tema de regulaciones es la integración quizás que ya existe en algunos países de nuestra región, el tema específico del caso de uso de la cripto, porque a veces pensamos que cripto y blockchain es solo cripto y es un solo caso de uso, en donde efectivamente pudiera existir una interoperabilidad entre la moneda fiat, que es el peso colombiano, y algunas monedas estables que operan con muchísima fuerza en toda la región y por supuesto en todo el mundo. Yo creo que uno de los errores del regulador, y aquí estoy muy de acuerdo con el compañero, es que el tratar de ser una regulación tan completa nos ha retrasado un poco en comparación con países de la región. Yo creo que podemos ir comenzando a regular quizás el uso de la tecnología, los casos de uso de la tecnología, ¿verdad? Pero no puedes regular la blockchain. La blockchain es la infraestructura. Regula las criptomonedas, regula los operadores de criptomonedas. Por ejemplo, exchange como Binance deberían quizás tener ya una regulación en pie que promueva el uso, que proteja al usuario y que definitivamente permita la expansión del modelo de negocio. Hoy creo que ha sido quizás uno de los puntos importantes de nuestros reguladores y los congresistas que están de alguna manera, o que en los ejercicios que han existido anteriormente, que no han salido quizás a feliz término. Yo espero que en estos próximos 4 años efectivamente se tenga una regulación en mesa, y que además que tengamos una regulación en mesa, creo que es una oportunidad importantísima también de que nuestros reguladores entiendan que este tipo de iniciativas pueden ser inclusive motivadores o promotores de inversión internacional. Si copiamos buenos ejemplos que están sucediendo en la región, damos algunas exenciones de impuestos, muy seguramente vamos a tener aquí casas matrices de empresas tan grandes, ¿por qué no como Binance? La casa matriz de Latinoamérica no va a Brasil, sino que va a Bogotá. Y eso seguramente va a generar empleo, va a generar más impuestos y va de alguna manera promover que este tipo de plataforma sea más usada por los colombianos específicamente. Saliendo de Colombia, pues bueno, como lo dije en la respuesta anterior, pues El Salvador va supremamente avanzado en ese tema. Honduras tiene esta zona digital especial, zona económica especial. Brasil tiene regulación y Argentina ya tiene algún proyecto y está por lanzar también algo. Entonces, estamos en una carrera en la que hoy pues yo creo que estamos ya como en la recta final del principio de lo que viene, en donde ya todos nuestros países van a tener unas reglas claras, van a empezar a entender cómo de alguna forma echarle mano de buena manera a que la tecnología sea usada y le permita a los usuarios tener un marco específico para poder operar de manera adecuada. Muchísimas gracias por eso. Bueno, seguramente acá nos estarán viendo muchos inversionistas que están probando la oportunidad de invertir en activos tokenizados, y siempre la pregunta entre quienes invierten va relacionada con los fundamentales de mercado, como estas seguridades que pueden tener para saber que su dinero está en el lugar correcto. Daniel, me gustaría preguntarte por esto. Si bien todavía no terminábamos de entender muy bien en las criptomonedas cómo funcionaban esos fundamentales y la volatilidad reinaba aquí, cuando hablamos de activos tokenizados, ¿cuál es ese, digamos, parte de tranquilidad que le podemos dar a los inversionistas de que su dinero está realmente en buenas manos? Yo creo que la tokenización pues abarca muchos casos de uso. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de acciones tokenizadas, las acciones tokenizadas van a seguir el precio de mercado de la acción, así que no es simplemente como aislado a las criptomonedas, sino al activo subyacente. Que es muy importante que en la tokenización, en la parte de regulación, sí es importante, porque la persona en la plataforma que esté comprando o invirtiendo, pues debe asegurarse que esa plataforma sí es el custodio, sí tiene licencia para ofrecer ese tipo de activos. Y en Binance, por ejemplo, algo que nosotros aplicamos a nivel global es que somos el exchange más regulado del mundo. Entonces tenemos 22 licencias a nivel global
y nosotros no discriminamos cómo operamos en un mercado cuando es regulado o no regulado. Aplicamos los mismos estándares de seguridad, de prevención de lavado, de cómo custodiamos los fondos de los clientes. Entonces lo importante es primero que lo hagan en una plataforma que sepan que es segura, y también que empiecen a entender cuáles son esas ventajas de invertir en un activo tokenizado versus un activo igual no tokenizado. Una de las ventajas que tiene, por ejemplo, invertir en un activo tokenizado es que cuando lo liquidas puede ser una liquidación instantánea, no tienes que esperar 2 días a que te entreguen tu dinero. Muchas veces puedes decir si le quieres enviar, en vez de vender y pagarle a una persona con el dinero que vendiste esa acción, sino que le quieres mandar a una billetera de blockchain ese mismo activo, lo puedes hacer. Entonces te da mucho más libertad de lo que te da un activo tradicional. Y esos son los temas que creo que son importantes que vean, la seguridad de la plataforma y que entiendan muy bien la tecnología en la que están invirtiendo. Gracias. Mateo, desde EY ustedes tienen un punto estratégico de muchas industrias y pueden observar lo que está pasando tanto en el país como en los países en los que operan. Me gustaría preguntarte cuáles son esos activos que más apetito tienen para ser tokenizados de lo que hayan visto y dónde hay oportunidad, donde tal vez no se están tokenizando activos que puede tener una oportunidad importante allí. Sí, mira, creo que es una pregunta muy relevante porque no todo lleva a tokenización, todo lleva más al uso de la tecnología, y si corresponde hacer la transferencia de un valor de un activo en subyacente, es donde entramos en el concepto de tokenización, que se vuelva después en dinero, digamos, o en transferencia de propiedad, pero hay muchos otros casos de uso que básicamente es como el seguimiento de la información, no solamente porque pues no se pueda modificar, sino porque te da información en instantánea, toda la cadena, toda la verticalidad de la industria. Nosotros en EY tenemos una posición en donde, así como los ERPs, lo que generaron fue poder unir la información en las diferentes unidades de negocio de una compañía y tener visual y no perder tiempo en ver si conciliaba o no conciliaba. El blockchain lo que genera es como el ERP del ecosistema de la industria. Entonces, de cierta forma, tú puedes conectar, así como hablaba antes, en donde uno puede conectar el ministerio, digamos, de obra o el ministerio de transporte con la entidad territorial y después el contratista, de tal forma que todos estén conectados utilizando la misma tecnología existente, sea el CIF, sea el SECOP, y a través de ahí hacer los movimientos de los presupuestos para que una vez las obras estén hechas se puedan, pagar efectivamente en fiat o en moneda local. También ese mismo sistema se puede hacer para el privado. ¿En qué sentido? Imagínense, por ejemplo, un mayorista o un retailer, cuando ha llegado a su nivel de inventarios en venta, cómo esa información se libera de forma confiable, en donde tanto el proveedor como el fabricante saben que tienen que producir, inmediatamente tienen toda la cadena para poderlo hacer de forma más eficiente y no haya un problema de stocks y digamos el mercado fluya mucho más rápido. Entonces, esos son casos de uso que estamos viendo, que ahorita el reto es cómo integrar el ecosistema, ¿cierto? Para que dentro de cada ERP pueda estar en una única fuente de verdad dentro del blockchain. Y ya cuando te bajas a exactamente qué tokenizas, pues dependiendo de lo que tengas que mover. Si en el presupuesto público tengo que mover digamos, un derecho atado a un presupuesto, como purpose bound money, como llaman, es una plata que efectivamente está, si se cumple un hito, pues en ese momento puedo ir tokenizando siempre y cuando se cumpla la condición, ¿cierto? O puedo tokenizar derechos de los inventarios o de los activos, por ejemplo, en la cadena de agricultura, o en la cadena logística, o en la cadena de salud, en ciertos puntos que no sea solamente trazabilidad, sino también el derecho final que lo estamos haciendo. Es un poco lo que estamos viendo, más pensando como desde el ecosistema de la integración y dependiendo de lo que se necesite, entrar en la figura de tokenización. En línea con eso, me gustaría preguntarles a los tres desde sus perspectivas y desde las empresas que lideran, cuáles son esos casos o cuál es ese caso de éxito en tokenización que han tenido cerca o han tenido como referente en Colombia o fuera que nos puedan regalar acá para ilustrar esta conversación. Mateo, si quieres empezamos contigo. Nosotros llevamos, creo que, bueno, hemos estado en diferentes industrias a nivel global en las que te menciono, digamos más en la parte corporativa, ayudando en trazabilidad, en seguimiento, en calidad, pero de cierta forma de la que más nos genera orgullo por el impacto social que tiene es con todos los temas de recursos públicos de una banca global multilateral, en donde todo el programa de más de 120 países hemos llevado todo el seguimiento de los recursos de tal forma que el desembolso que se haga
sea eficiente y llegue lo máximo posible. De tal forma, ustedes saben mucha parte en la cadena, desde que sale la plata, digamos, desde la multilateral, llega a los gobiernos, de los gobiernos a las agencias, de las agencias a los subcontratistas, pues hay una cadena en que se tiene que volver lo más eficiente y trazable. Entonces lo que hemos logrado es poderlo montar a nivel global con los sistemas y los ERPs integrándolos de todos los diferentes ecosistemas, los diferentes países, y en este momento ya están en ejecución para un portafolio de proyectos muy amplios. Entonces, lo que vemos es que el uso de blockchain con tokenización, pero con respecto al derecho de la obra, se vuelve un mecanismo de eficiencia y de construcción de sociedad, lo cual nos parece súper impactante para todos. Buenísimo. Sí, aquí yo quisiera quizás agregar desde LNet, tenemos diferentes casos de uso dentro de lo financiero y fuera de lo financiero. Para hablar un poco fuera de lo financiero, tenemos un proyecto de tokenización de tokenización de títulos profesionales con el Instituto Costarricense de Energía, que básicamente maneja esto, y ellos son propietarios y operadores de Colby, la mayor telefónica del país, y ellos lanzan con la tecnología de LNet Colby Blockchain, y se utiliza para tokenizar o representar digitalmente los títulos profesionales emitidos por las universidades de Costa Rica. También tenemos un proyecto muy bueno y en producción que está en Córdoba, Argentina, que es para tokenizar parques solares, es decir, se expande la generación de energía a través de la tokenización de espacios que posteriormente se conviertan en parques solares. Eso lo hicimos con EPEC, con Córdoba. Y recientemente quizás un proyecto que está a nivel de piloto todavía, pero tiene un impacto tremendo en lo que significa el futuro de las finanzas tradicionales en nuestra región, que es un proyecto que se llama CB Web3, en donde participan 11 bancos centrales de la región, participa un regulador de islas del Caribe y participan 2 organizaciones multilaterales como el SEMLA y el FLAR, que articulan con todo el ecosistema de bancos centrales de la región. Ahí básicamente sí vamos directamente a lo que es tokenizar dinero fiat, en donde los dineros fiat de los diferentes actores, en este caso, por ejemplo, el sol peruano contra el peso colombiano, tokenizados en blockchain, hay un intercambio atómico sin pasar por el intercambio de dólares o por el intercambio que existe actualmente por el sistema de mensajería SWIFT. Y como eso puedo seguir nombrando algunos, pero bueno, pensé en estos 3 como para hablar de lo financiero, pero también hablar un poco acerca de la tokenización que se está haciendo fuera de lo financiero. Buenísimo, súper chévere. Daniel, un caso de éxito que te gustaría resaltar. Yo creo que de pronto, devolviéndome a lo que fue la primera aplicación exitosa de blockchain, que sigue siendo, por ejemplo, el acceso a dólares digitales como USDC, USDT. En América Latina somos una región que dependemos muchísimo de las remesas, y donde hemos tenido países como Argentina, como Venezuela, como Bolivia, que han sufrido mucho de escasez de dólares y de inflación, donde este ha sido el primer uso que verdaderamente vimos que le trajo mucho beneficio a la población a nivel local. Si bien la tecnología blockchain lleva aproximadamente 15 a 16 años de existir, ya incluso a finales del año pasado en transacciones totales a nivel global, 34-35 billones de dólares fueron transaccionados en volumen de monedas estables, y eso ya superó el doble de lo que está haciendo Visa y Mastercard a nivel global en pagos. Entonces, digo que es el caso más exitoso, fue uno de los primeros casos que vimos en Binance y a nivel global con pagos de criptomonedas. Y luego, diría yo también, uno de los primeros activos reales que fueron tokenizados también fue el oro. Y vimos que en los últimos años que hubo ese crecimiento exponencial en el precio del oro, pues eso le dio mucho acceso a la gente también de poder invertir en este activo sin tener que ir a exponerse a comprar oro físico. Buenísimo. Bueno, para cerrar la conversación, Pedro, me gustaría preguntarte por el panorama a 5 o 10 años de los activos tokenizados y la cultura o la industria blockchain en Colombia. ¿Cuál es esa perspectiva que ves que tiene que pasar para que las cosas realmente despeguen? Bueno, yo lo veo en 3 frentes. El primer frente tiene que pasar o tiene que terminar de ejecutarse lo que es la regulación. Sin el marco legal, difícilmente la tecnología hoy que ya está madura va a poder avanzar. Primer punto. Resuelto ese punto, creo que tiene que existir una colaboración interoperable, por decirlo así, entre actores estatales, privados y educativos, para que desde el último, que es el educativo, poderle enseñar al usuario que si bien ya existe la regulación, imaginemos de aquí a 4 o 5 años, ya existe la colaboración entre entes público-privados, como por ejemplo está sucediendo hoy en el piloto que llevamos desde LNet, en donde están multilaterales, está sponsoreado por el BitLab ese proyecto, y están 11 bancos centrales y un regulador.
pero después de que todo esto funcione y ya se convierten en proyectos en producción, también hay que educar a las personas que a través de esta tecnología van a poder entonces hacer nuevas inversiones, van a poder tener entonces muchos de sus activos digitales tokenizados. Pueden ser, por ejemplo, el título profesional, puede ser, por ejemplo, una inversión en un peaje porque invirtieron en 100 kilómetros de autopista para expandir, y, bueno, y los derechos del peaje ya no van a quedar en una mano de una multinacional o una empresa privada, sino dividido entre 100.000 inversores. Y ese tipo de cosas necesitan de alguna manera educación. Yo creo que surtidos y resueltos esas tres cosas, vamos a poder tener un mundo con muchísimo más avance, con muchísimo mejor calidad de vida y, bueno, y por supuesto con muchísimo más recaudación de impuestos. Bueno, a los tres, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de tokenización de activos. Recuerden que me acompañó Mateo de los Ríos de EY, Daniela Costa de Binance y Pedro Gutiérrez de Elenet. Soy Lina Vargas Vega, coeditora de finanzas de la revista Forbes, y los invito a estar conectados a nuestro foro Banca, Inversiones y FinTech. Gracias.